Ahí nos están saludando en el chat. Ahí. Emi nos dice que si podíamos grabar. Sí, Emi, justamente me hiciste acordar vos en el chat ahí. Que nos saluda de General Roca, también nos saluda Lisandro. Hola Lisandro de Jujuy, también ahí que nos apoya desde Jujuy. Vamos a esperar un minuto más y aquí tenemos que admitir a unas personas más y vamos a arrancar. También nos saluda Romina de Tucumán. Sí, Daniel, estaría bueno que las preguntas las hagamos al final. O si tenés alguna duda puntual, las podéis ir escribiendo mientras vamos charlando y vemos si está el momento indicado para responderla ahí, si no, después la charlamos, no te das ningún problema. Nos ¿Qué saluda te pasa, cuya? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién levantó la mano? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Yo soy Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Hola, Juan Carlos. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bueno, te voy a bajar la mano, Juan Carlos, y te voy a silenciar para que arrancamos la charla ahora. Bueno, les pido de que sean respetuosos por el compañero que está al lado, por la persona que vino a sumarse acá, y que por favor, porque escuché unos comentarios ahí medio raros, así que si no, se cierra el evento y se acabó. Así que seamos respetuosos también por la otra persona que está acá, que quiere realmente aprender. Vamos a arrancar entonces. Les voy a presentar quiénes somos nosotros para aquellos que no nos conocen, aquellas que no nos conocen. Nosotros somos Potenciate, somos una consultora que está especializada en inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Nos dedicamos a acompañar empresas, nos dedicamos a acompañar organizaciones que quieran generar oportunidades laborales para personas con discapacidad. Es decir, que buscamos abrir puertas, rompiendo con aquellos prejuicios, rompiendo con los diferentes mitos que hay hacia las personas con discapacidad, para que se generen oportunidades reales, para que las personas puedan desempeñarse dentro de los espacios laborales de manera adecuada y siendo productivas. Nosotros trabajamos bajo un modelo que se llama Estrategia IDEA, que propone 4 pilares, que se llama inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Sabemos que para generar este tipo de cambios son importantes los 4 pilares, y para que también se den realmente los espacios laborales inclusivos, es importante la participación de las personas con discapacidad en estos espacios, así que está bueno también que ustedes del otro lado se empoderen o empoderen a aquellas personas con las cuales ustedes se vinculan y conocen para poder ser parte de este cambio. Mi nombre es Luciano Vélez, yo soy licenciado en Recursos Humanos, yo me dedico justamente a todo lo que es transformación cultural, siempre desde el lado de la gestión. Trabajamos en equipo, trabajamos con personas también con discapacidad que forman parte del equipo y que nos ayudan también a construir estrategias y generar transformaciones. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 4 temas que son fundamentales. Primero, cómo iniciamos el proceso de búsqueda laboral, conociendo mis intereses laborales, armando nuestro currículum, dónde buscar empleo, y por último un cierre con invitada especial. Así que tenemos varias partes para charlar hoy. Vamos a empezar con esto de iniciando el proceso de búsqueda laboral. Es fundamental que primero lo veamos como una acción que realmente nos puede llegar a cumplir un objetivo que nosotros tenemos. No lo veamos como una actividad aislada o que la hacemos cuando queremos. Si realmente estamos interesados en conseguir empleo, tenemos que demandar un esfuerzo extra para poder conseguirlo, es decir, tenemos que empezar a hacer cosas, acciones que nos puedan facilitar conseguir un empleo. Hoy por hoy ya no basta con mandar un currículum, ya no basta con vincularse a lo mejor con una sola empresa, sino hay que generar varios contactos, varias redes, empezar a golpear varias puertas hasta que salga esa oportunidad.
porque muchas veces nos quedamos con una sola acción o con una sola actividad y no pasa nada. Pero también está el otro extremo. También conocemos personas que están hace mucho tiempo, hace muchos años buscando empleo, y que se le hace muy difícil porque también te genera esta frustración o estas ganas de no querer seguir haciéndolo, de seguir buscando empleo, porque también te terminas acostumbrando a que te digan que no. Que esa es una realidad y pasa mucho. De hecho, yo conozco personas con discapacidad que tienen 50 años y nunca han participado en una entrevista laboral, que desconocen cómo es un proceso de selección. Entonces, desde ese lado sabemos que hay una realidad que es muy compleja y que tenemos que empezar a cambiar. ¿Quiénes las tienen que cambiar? Y todas las personas. Ya no basta con que la fundación o la asociación civil sea la que genere oportunidades o busque empresas para que la persona pueda ingresar, sino es todas las personas, incluido también cada uno de nosotros que está en la búsqueda de empleo. Sabemos que es difícil manejar el no también, porque es fuerte también que te digan que no muchas veces, pero bueno, eso también nos tiene que hacer fuerte, nos tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para vincularnos? ¿Cómo hacemos para acercarnos? Para que realmente nos digan que sí. Y también empezar a ver qué nos falta a nosotros para poder realmente acceder a ese puesto laboral. Para esto, quería arrancar con esta pregunta que se hace siempre, ¿no? ¿En qué te gustaría trabajar? Y no vale decir en cualquier cosa. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces nos ha pasado, y lo digo desde la experiencia propia, de que personas con discapacidad se acercan y me dicen, Luciano, estoy en la búsqueda de empleo, me gustaría saber si te puedo acercar mi currículum. Y cuando yo les pregunto en qué te gustaría trabajar o hacia dónde quisieras buscar empleo, me responden en cualquier cosa. La realidad es que yo no sé si todos o todas estamos dispuestos a trabajar en cualquier cosa realmente. La realidad es que hay cosas que te pueden gustar más, hay cosas que te pueden gustar menos, hay trabajos que se pagan muy bien, hay trabajos que se pagan muy mal, entonces va a depender mucho también de lo que uno busca, de lo que uno quiere, y para eso también uno mismo se tiene que conocer. Y para eso nos tenemos que preguntar a uno mismo en qué me gustaría trabajar, qué es lo que me gustaría hacer. Y ponernos en un rol más activo en esto. Ya no basta con decir cualquier cosa, sino empezar a pensar, decir hacia dónde podemos orientar nuestra búsqueda laboral y empezar a generar, ¿no?, acciones para poder cumplir con ese objetivo. Y es fundamental esto, tener en claro también el objetivo no solamente es conseguir un empleo, sino también que el empleo sea rentado, es decir, que nos paguen por hacerlo, que el empleo también nos dé satisfacción hacerlo, que no lo hagamos solamente por el dinero. Entonces hay muchos factores o muchas cosas que pueden influir también en esta pregunta, ¿en qué te gustaría trabajar? Hay muchas personas que lo tienen en claro y saben qué es lo que les gustaría hacer, y muchas personas que no. Y ahí es cuando justamente es preguntarnos a uno mismo y decir, ¿en qué me gustaría trabajar? ¿Realmente haría cualquier cosa o hay cosas que no haría? Muchas veces es más fácil identificar lo que no me gusta que lo que me gusta, porque a lo mejor puede ser mucho más amplio lo que me gusta y lo que no me gusta puede ser mucho más específico. Entonces por ahí podríamos empezar a preguntar qué no haría, y después empezaría a preguntar qué haría, me quedaría ya más posibilidades. Pero para esto yo tengo varias preguntas que nos pueden ayudar a reconocer si este interés que nosotros tenemos, si esta es hacia donde nosotros tenemos orientada nuestra búsqueda laboral, realmente puede generar un ingreso y si puede ser viable. Y tenemos que hacernos varias preguntas. La primera es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué actividades me gustan más? Ya reconociendo qué actividades me gusta hacer y cuáles me gusta más, tenemos que pasar a otra etapa. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Bueno, perfecto. Me gusta hablar también. Perfecto.
puedo hacer eso que me gusta, y hablar sí, pero cocinar soy como medio malo. ¿Por qué? Y porque, bueno, nunca me di mucho en la cocina, porque nunca tuve esta habilidad de cocinar rico, y además generalmente cuando cocino cosas sencillas, como por ejemplo, no sé, una milanesa con puré. Y encima la milanesa es comprada hecha, entonces ya como imagínate, o sea, ni siquiera la hago yo a la milanesa, así que ya ahí estamos viendo esto de decir, bueno, realmente lo que me gusta hacer, lo puedo hacer. ¿Qué herramientas tengo hoy? Y bueno, tengo las ganas de cocinar. Y eso quiere decir que también tengo ganas de aprender. Ahí es cuando empiezo a ver que, bueno, ¿qué me falta para poder cumplir mi objetivo de, por ejemplo, trabajar en la cocina? Y me voy a tener que formar como cocinero, voy a tener que hacer algún curso de cocinero, algo que me dé herramientas para poder trabajar en un área de la cocina. Después tengo que preguntar si eso que me gusta realmente me va a hacer ganar dinero, ¿no? Y ahí tendríamos que averiguar si realmente los cocineros ganan bien, ganan mucho, ganan poco. Va a depender mucho del lugar, del tipo de cocinero. Si yo quiero aspirar a ser un cocinero, por ejemplo, a nivel chef, ¿no? Y estar ahí en MasterChef, por ejemplo, y ya tendría que tener más herramientas. ¿Podría cobrar un poco más? Sí, podría cobrar un poco más, pero voy a necesitar más herramientas, más conocimientos. Ya no me bastaría con un curso sencillo de cocina, sino con más herramientas. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué les doy estas preguntas para que piensen? Porque también muchas veces pasa que lo que nos gusta hacer no genera ingresos. Muchas veces puede pasar que lo que nos gusta hacer o que quisiéramos hacer, no tenemos los conocimientos para hacerlo, entonces ahí nos tenemos que buscar alguna herramienta para cumplirlo. Y por otro lado pasa de que aquello que me gustaría hacer, no lo puedo hacer. Porque a lo mejor, en mi caso particular, por más de que haga un curso, por más de que me forme como chef, si soy malo para la cocina, capaz que siga siendo malo para la cocina. Capaz que no mejore en eso, porque tampoco no tengo esa habilidad desarrollada. Entonces ahí es cuando se empiezan a generar todos estos interrogantes, ¿no? Decir, bueno, realmente lo que me gusta me genera rentabilidad, lo que me gusta lo puedo hacer. Y ahí empezamos también a focalizarnos en lo que nosotros realmente podemos dar también a un empleador, a una empresa. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener las ganas de hacerlo, los conocimientos, y vamos a saber que podemos hacerlo y hacerlo bien. Que es totalmente distinto a que está ahí como a la deriva, si realmente se puede o no se puede, ver si realmente funciona o no funciona. También te ayuda a posicionarte distinto en lo que es la entrevista laboral. Vamos a ir avanzando. Después, si quieren, yo les paso estas preguntas por mail para que las tengan, porque está bueno que las anoten, que las respondan, que las vean, que se tomen un tiempo para analizarlo. No es, bueno, si a mí me gusta esto, yo tengo esto, bla, bla. No, porque si lo hacemos muy rápido, tampoco nos le estamos poniendo la importancia que es conocer realmente mis intereses. Yo cuando empecé, y acá le cuento de mi experiencia personal, yo cuando empecé a trabajar en todo lo que es inclusión laboral, yo siempre tuve como propósito generar un cambio, generar acciones, abrir puertas, pero muchas veces también me puse a replantearme esto, si lo que yo quería hacer, lo podía hacer, y si lo que yo quería hacer también me podía generar ingresos, ¿no? Y ahí es cuando hay que replantearse muchas cosas y ver cómo uno se va organizando. Y es difícil, sé que es difícil muchas veces. Además también juega mucho el papel esto de la necesidad de querer conseguir un empleo, ¿no? Muchas veces también por querer conseguir un empleo aceptamos cualquier cosa. Otra persona nos ayuda, pero nos ubica en un puesto que a lo mejor no es lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir todas estas cosas de que, bueno, ¿cuánto tiempo voy a durar en esto? ¿Realmente es lo que quiero hacer? ¿Lo voy a hacer bien? Bueno, todo para preguntarnos a uno mismo. Y esto también nos ayuda a orientar nuestra búsqueda laboral. Y ahí es fundamental esto, porque si yo, por ejemplo,
quiero justamente ser cocinero, me formé y tengo ya la habilidad desarrollada, y mi búsqueda laboral se va a orientar a puestos relacionados a lo que yo quiero trabajar. No voy a mandar currículums a cualquier empresa o a cualquier búsqueda laboral que se abra en las redes sociales, sino voy a enviar mi currículum a aquellas empresas en las cuales yo sí quisiera trabajar, en las cuales yo sí puedo hacer algo, en las cuales yo sí puedo dar mis conocimientos, mis habilidades, y en las cuales realmente me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir bien yo, porque voy a hacer lo que me gusta en un lugar donde puedo hacer lo que me gusta. También nos ayuda a definir nuestro perfil laboral y el objetivo laboral. Cuando nosotros vamos a armar nuestro currículum, muchas veces cuando estamos en la búsqueda de empleo, está bueno tener definido ese perfil laboral u objetivo laboral, porque eso también ayuda al selector que está del otro lado a identificar realmente hacia dónde estás orientado, hacia dónde querés trabajar. Muchas veces hay empresas que tienen portales de empleo o que tienen correos en donde nosotros podemos enviar nuestro currículum, que no sea una búsqueda específica, en donde la empresa te deja en su base de datos. Ahí es importante que la empresa también sepa hacia dónde estás orientada vos, hacia dónde querés ir a trabajar. Ya no basta solamente con mandar un currículum a secas, así solito, sino está bueno expresar esto, decir, bueno, hola, mi nombre es tal, mi objetivo es conseguir un empleo en el área de cocina de su empresa. Lo pongo como ejemplo de la situación anterior. También identificamos las herramientas que nos faltan para lograr nuestros objetivos. Y ahí está bueno esto también de pensar si necesito formarme, si necesito hacer un curso, si necesito especializarme. También a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, de que por esta también necesidad de querer conseguir un empleo, muchas personas hacen miles de cursos. Se forman de muchas habilidades totalmente distintas, y eso también hace después que sea más difícil poder conseguir un empleo, porque no se sabe también para qué lado quiere apuntar esa persona. Entonces, por ahí, focalizarnos en lo específico, formarnos en lo que realmente nos gusta, hacer cursos de diferentes lugares que nos sigan ayudando a generar esta habilidad, esta competencia laboral que es necesaria para poder cumplir nuestro objetivo de conseguir un empleo. Como les dije, las empresas están abriendo sus puertas, cada vez hay más empresas que están empezando a sumar personas con discapacidad. Muchas de estas empresas están generando acciones de inclusión laboral, entonces es importante también que estemos preparados. Ya vamos a ir charlando también de eso más adelante. ¿Cómo armamos el CV? Vamos a la segunda parte, tercera parte. Y tiene que tener una estructura. Si bien yo no digo de que tiene que tener el mejor diseño, ni que lo hagan con un diseñador a un currículum, pero es importante la información que nosotros plasmamos en ese currículum, que nosotros redactamos en ese currículum. Y esa información tiene que ser real, sí o sí tiene que ser real, y a su vez tiene que estar completa. Por ejemplo, los datos personales tienen que estar todos los datos personales dentro de lo que sería el currículum. El perfil laboral, esto que hablamos anteriormente, que lo vamos a detectar conociendo nuestro interés, también es fundamental que esté. Pero ¿qué pasa con la experiencia laboral? Hay personas que han tenido la posibilidad de trabajar en diferentes lugares, hay personas que han podido desarrollar, no sé, alguna pasantía, algún entrenamiento, pero cuando las redactan en un currículum te ponen pasantía en, no sé, en empresa de limpieza de tal día a tal día y nada más. Pero del otro lado, uno no sabe realmente qué tareas realizó en esa empresa. Entonces es importante por eso empezar a completarlo y darle más información al selector, a la persona que va a leer ese currículum, para que realmente conozca lo que vos hiciste. Que hayas trabajado en una empresa de limpieza no significa que te dedicaste 100% a limpieza. Podrías haberte dedicado a otra tarea, como por ejemplo administrativo,
por ejemplo, no sé, en call center, en recepción, en muchas actividades que a lo mejor ni siquiera se relacionan a la limpieza. Entonces está bueno contarlo y contar todo, contar todas las tareas que hacías, si tenías algún tipo de responsabilidad, si trabajabas en equipo o si trabajabas sola o solo, ¿no? ¿Cuáles eran los horarios que desarrollabas? Si tenías una jornada de 4 horas, de 5 horas, de 8 horas. Todas esas cosas te ayudan también a identificar justamente otras competencias que se pueden relacionar con el puesto al que uno se está postulando. En cuanto a educación es importante plasmar la educación formal final. Si tienen secundario completo, no hace falta que pongan primaria, ya poniendo secundario completo es suficiente. Si tienen algún nivel de formación más alto, como por ejemplo, no sé, un terciario o alguna carrera universitaria, es importante poner el último, porque se supone que si uno se formó en una universidad, es porque las etapas anteriores ya la hizo. Acá en Argentina, justamente para pasar en etapas, tiene que completar las anteriores. Si no terminamos el primario, no podemos terminar el secundario. Si no terminamos el secundario, no podemos hacer una carrera universitaria, entonces se va entendiendo, así que no hace falta tampoco contar la experiencia anterior. Y lo que es en educación se pueden poner los cursos que uno está realizando. Pero tampoco no poner todos los cursos que uno hizo, porque a lo mejor hicimos 20 cursos, 50 cursos, y vamos a hacer un currículum de 10 hojas, escribiendo cursos que muchas veces a lo mejor no es importante todo, sino a lo mejor decir, bueno, hicimos 20 cursos, pero hay 5 cursos que son los más importantes que me van a ayudar a conseguir un empleo. Pongamos esos 5 cursos, o seleccionemos 2 o 3, o escribamos los últimos que hicimos nada más. Después en la entrevista podemos contar un poco más, podemos contar que hicimos además otros cursos y podemos explayarnos un poco más. ¿Y por qué digo esto? Porque también se recomienda de que el currículum no sea tan largo. Porque también es eso, tiene que ser muy específico. Ya antes era como que el currículum, mientras más hojas tenía, mejor era. Ahora no, es todo al revés. Mientras menos hojas tiene y mejor ordenada tener la información, mejor. ¿Por qué? Porque la persona que está del otro lado, leyendo ese currículum, necesita justamente disponer de tiempo. Y si tiene que leer 50 hojas, y se le va a demorar mucho. Y a lo mejor tiene que leer, no sé, 100 currículums. Entonces van a ir identificando los puntos que tienen en claro que tienen que conseguir en ese candidato, y los que no entran dentro de eso, fuera. Otra cosa, cuando nosotros desarrollamos nuestro currículum, también está bueno investigar qué están pasando en las búsquedas laborales. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una búsqueda laboral para el área, por ejemplo, de call center, bueno, ver cómo se redactan las búsquedas en las empresas que trabajan de call center, nos va a ayudar también a ver qué nosotros tenemos que escribir en nuestro currículum. Eso nos facilita también poder comunicarnos de la misma manera que la empresa está comunicando su búsqueda, y poder alinearnos a esa necesidad de la empresa. Suele ser difícil, sí, pero recuerden que también hay que disponerle tiempo. Si realmente queremos conseguir empleo, y le vamos a tener que disponer tiempo a esto, ya no basta, como le dije al principio, de, bueno, armo mi currículum y lo mando y veo si me llaman. No, hoy por hoy ya no basta con eso. Vamos a hablar un poco después de dónde podemos buscar empleo, hacia dónde podemos enviar esos currículos. Pero recuerden esto, o sea, ya no es tan solo decir tengo ganas de trabajar, sino hay que hacer algo con ese tengo ganas. Ahí ya tenemos que empezar a movernos. Y no basta tampoco con que una persona nos ayude en la búsqueda. Y nosotros primero tenemos que involucrarnos, y después tenemos que buscar la mayor cantidad de personas que nos puedan ayudar en esto. Generar una amplitud. Mientras más son las personas que te están apoyando, también son más las posibilidades que pueden generarse. Para pensarlo, ¿no? Y después en el currículum pensar en habilidades blandas y habilidades técnicas. Las habilidades blandas son habilidades más de lo que son las relaciones interpersonales, que hacen por ahí a lo que es el hacer de la tarea, como por ejemplo trabajar en equipo es una habilidad blanda.
y que vos tenés que decir que te gusta trabajar en equipo si te gusta trabajar en equipo. Si no te gusta trabajar en equipo, no ponerlo, porque si te toca trabajar en equipo no la vas a pasar bien. Entonces ahí ser también realista y definir también qué otras habilidades blandas tiene, por ejemplo, la comunicación. ¿Tengo buena comunicación? ¿Tengo mala comunicación? ¿Cómo me comunico? Si utilizo algún tipo de comunicación aumentativa. La comunicación aumentativa es un recurso que muchas personas utilizan para comunicarse, no de la forma convencional, sino con otras herramientas, sobre todo tecnológicas. Eso está bueno, tenerlo bien en claro. También esto, por ejemplo, de la responsabilidad, el tema de la puntualidad, el tema de trabajar bajo presión, el ser flexible para desarrollar diferentes tareas. Muchas veces te puede pasar que te contrataron para desarrollar una tarea y en ese mismo día te hacen hacer miles de tareas distintas, entonces también tenemos que estar preparados para justamente poder adaptarnos a esa necesidad que tiene la empresa. Y después están las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas son habilidades que uno va desarrollando de manera técnica cuando empieza a manejar diferentes recursos. Por ejemplo, aprender a utilizar el Office. El Office que es el Word, el Excel, el PowerPoint no tanto, pero el Word y el Excel es fundamental. Si no sabemos utilizar esta herramienta, empecemos también a hacer cursos, sobre todo si queremos buscar algún puesto administrativo, que se utilizan muchos. Depende también el tipo de puesto que nosotros queremos aspirar, si queremos hacer, no sé, trabajar en la parte de software, ¿no? O de tecnología, de desarrollo. Y tenemos que hacer cursos específicos, vamos a tener que aprender herramientas específicas de ese lugar. Todo eso está bueno tenerlo y también poder expresarlos. Acá Daniel nos pregunta qué pasa con el tema de la discapacidad. Bueno, esa es la pregunta que viene más adelante, ya lo vamos a charlar. Una vez que tenemos todas estas estructuras, pasamos a, ¿es importante poner una foto? Y eso va a depender de cada uno. Hoy por hoy, la foto no es algo tan importante como era antes. Antes, si no le ponías foto al currículum, seguramente no te llamaban para una entrevista. Hoy por hoy está cambiando un poco, pero está bueno que si decidimos poner una foto, que la foto sea acorde también a un currículum. Y acorde significa que, por ejemplo, no pongamos una foto en grupo, no pongamos una foto a modo selfie, no pongamos una foto, no sé, en la calle, busquemos a lo mejor que alguien nos apoye, que alguien nos ayude a sacar una foto un poco más formal. No necesariamente tenemos que estar vestido de traje en una foto, sino a lo mejor con una remera sencilla, tranquilo, una foto en donde se vea uno mismo, la podemos subir al currículum. Si no quieren poner foto también está bien, no pueden poner foto, eso es decisión de cada uno. ¿Y qué pasa con esto? ¿Debo expresar en mi CV si tengo discapacidad? ¿Qué piensan ustedes ahí en el chat? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respondan nada más, en el chat. Para mí sí. Para vos sí, perfecto. Sí, no, yo sí puse sí, sí. Yo en personal no suelo poner que tengo discapacidad. Yo creo Para mí también, pero no sé. Bueno, ahí vamos a charlar, pero para vos también, listo. Por acá dicen que sí, sí, por la accesibilidad al lugar, nos dicen que sí, sí es muy relevante, sí nos dicen, por acá están todos de acuerdo, sí, sí, Jorge nos dice, dice, porque el empleador te toma por lo que sabes, dice sí, por acá nos dicen que no, Daniela dice que no, Natalia dice que no. Bueno, tenemos como diferentes formas, David nos dice que sí, Karen dice que no. Bueno, la realidad es que va a depender de cada uno si lo quiere expresar o no. La realidad es que no es una condición que nosotros tengamos que exteriorizar si tenemos o no tenemos discapacidad. Pero ¿qué pasa del otro lado? Está bueno esto que lo decían en el chat por el tema de la accesibilidad. Muchas veces necesitamos, por ejemplo, algún apoyo o necesitamos que el lugar sea accesible para poder desarrollar una tarea. Y si nosotros no decimos que tenemos una discapacidad, del otro lado no van a saber realmente si
si necesita algo la persona. Pero también está esto de decir, bueno, no solamente la accesibilidad del lugar, sino lo mejor, el mismo desconocimiento de los selectores o aquellas personas que la entrevistan, pueden también generar prejuicios. Es decir, puede haber una parte negativa, en el que sentido a lo mejor el selector, porque vos decís que tenés una discapacidad, no te llama. ¿Qué opinión tengo yo de todo esto? Para mí es importante que en los currículums se diga que tienen una discapacidad. ¿Por qué? Porque ayuda a esto, ayuda a que si tenemos que adaptar un entorno, lo adaptemos, si tenemos que adaptar una entrevista, la adaptemos, si necesitamos algún tipo de apoyo, también lo hagamos. Aquella empresa que no te va a llamar por tener discapacidad, no te va a llamar. Entonces, aquellas que sí, se van a preparar. Y eso está bueno, que nosotros le digamos cómo. Porque más allá de que podemos hablar de general, de las discapacidades necesitan ciertos apoyos, como por ejemplo, no sé, una persona ciega necesita ciertos apoyos, pero sabemos que no todas las personas ciegas necesitan lo mismo. Entonces, primero tenemos que saber qué apoyos vamos a necesitar, por ejemplo, para una entrevista o para desarrollar una tarea. Y segundo, si nos preguntan, poder decírselo. Muchas empresas están trabajando procesos de selección inclusivos, están empezando a romper con esto, y también se está cambiando mucho la mirada de decir, bueno, ¿qué opina la gente de afuera, si tendrían que ponerlo o no? Yo hice una encuesta en LinkedIn, que es una red social para buscar empleo, y pregunté justamente a la gente de recursos humanos de esa red social qué opinaban si una persona con discapacidad debería de poner si tiene una discapacidad y cuál. El 44% de los que participaron 119 personas, dijeron que lo decía la persona. Es decir, que ustedes pueden decidir realmente si quieren o no expresarlo en su currículum. Pero después tenemos un 34% que dice que sí debería. Creo que también es una necesidad del otro lado de conocer qué herramientas tiene que utilizar. Y lo digo justamente porque hay muchos mitos de la discapacidad, hay mucho desconocimiento de la discapacidad. Y está muy bueno que seamos nosotros quienes ayudemos al otro a entender la temática, a conocer sobre mi discapacidad, a conocer qué tipo de apoyo necesito, si es que necesito alguno, porque a lo mejor no necesito nada. A lo mejor no necesito nada, pero si nosotros no se los decimos tampoco, también se generan estos prejuicios. ¿Cómo lo podemos expresar en un currículum? A mí no me gusta que se inicie un currículum diciendo soy una persona con discapacidad, porque me parece que no está bueno, porque se pierde por ahí todo lo que es lo otro, sobre todo si hay como un sesgo o un prejuicio hacia la temática o desconocimiento, sino armar el currículum y al final de todo expresar de que son una persona con discapacidad, con tipo de discapacidad, que a lo mejor necesitan apoyos para esto, o no, directamente solamente diciendo qué tipo de discapacidad tienen, siempre yendo desde lo general. Porque si nosotros nos ponemos específico, tengo acondroplasia. No todas las personas saben qué es lo que es la acondroplasia. La acondroplasia sería para personas con talla baja. Entonces podemos decir soy una persona con talla baja, en vez de decir soy una persona con acondroplasia. A lo mejor se puede decir tengo discapacidad intelectual, es una discapacidad intelectual leve, severa o moderada. Y si no sabemos qué tipo de discapacidad tenemos, preguntarlo. Que eso también está bueno, que nos apoyen a la hora de redactarlo. ¿Qué pasa con el certificado único de discapacidad? ¿Es una herramienta importante para conseguir empleo? Sí, es muy importante. Aquellas empresas que van a contratar a una persona con discapacidad, lo primero que le piden es el certificado único de discapacidad. Así que si no lo tienen tramitado, es importante que lo hagan. Sabemos que es todo un desafío, por ahí la parte del Estado es muy compleja y por ahí hay muchos problemas, pero está buena que nos pongamos en campaña aquellos y aquellas que no lo tienen, que lo saquen, porque es un documento que le van a pedir a la hora de contratarlos en una empresa.
¿Por qué? Porque hay beneficios que las empresas obtienen por contratar personas con discapacidad, pero más allá de eso, de los beneficios, es porque es importante a la hora de dar de alta como empleado en lo que es AFIP, que es este ente donde se dedica todo lo que es la regulación del empleo en Argentina. Y bueno, entonces también eso, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo también es fundamental que lo sepa. Entonces, si no tienen el certificado único de discapacidad, tramítenlo, y si lo tienen, también pueden agregar en el currículum de que ustedes cuentan con el certificado de discapacidad vigente, o si no, que está en prórroga, o si no, que está en trámite, pero expresarlo, que eso también está bueno, porque es un documento que es fundamental. Acá, por ejemplo, nos dice Julián, dice, además de poder aprovechar el uso bilingüe, por ejemplo, para una persona sorda, que es importante también el tema de la accesibilidad. Después, ¿qué dice por acá? Gonzalo nos dice, apoyan la accesibilidad y ponen ahí todos los requerimientos en lo accesible que requiere la persona con discapacidad. Ejemplo, usuario de silla de ruedas, rampas, ascensor, etcétera, para que el contratante lo sepa y adecue el espacio edilicio. Si en ese caso no sean tan complejos, no den mucha información tampoco, sean por ahí más cortitos, digan que tienen, por ejemplo, si una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas. Perfecto, ya está. Después, si los llaman a la entrevista y quedan seleccionados, ahí seguramente la empresa le va a preguntar qué tipo de ajuste tienen que hacer y cómo acomodar los espacios, los lugares, los entornos para que sean accesibles, para que uno pueda desarrollar tareas. Porque si nosotros le ponemos mucha información, también podemos confundir, podemos generar ese miedo del otro lado, ¿no? Porque también, como le dije, hay muchos mitos, muchos prejuicios hacia las personas con discapacidad. Entonces, tratar de no sobrecargar de información, porque puede ser negativo en todo esto. Nati dice, yo para evitarme decepciones incluí que tengo discapacidad motriz y tengo CUD, al pan pan y al vino vino. Es que en realidad no está malo, no es algo malo decir que uno tiene discapacidad. Es parte de una característica que uno tiene y no es malo. Cómo lo ve el otro es otra cosa. Pero no es algo malo. La discapacidad no es algo malo y hay que decirlo y expresarlo y no tener vergüenza. Y si, justamente como dice Nati, si no te van a llamar por tener discapacidad, no te van a llamar después si te ven en una entrevista con discapacidad. Yo conozco el caso de un chico que se postuló para un puesto, lo llamaron a la entrevista, no puso en su currículum que tenía discapacidad, era un chico ciego, y cuando llegó a la entrevista, el entrevistador, el selector, le dijo en la cara de que no lo iba a entrevistar porque ellos no contrataban personas con discapacidad. Imagínense cómo se sintió esta persona al enfrentarse ante esa situación, ese momento, ¿no? Qué feo, qué emociones te genera o qué sentimientos te genera esto, porque realmente se podría haber evitado si realmente lo hubiéramos expresado en el currículum, ¿no? Que eso también es fundamental. Vamos a la última parte, y después tenemos la invitada especial. ¿Dónde buscar empleo? Hay diferentes portales de empleo, que son los portales de empleos clásicos, que uno cuando está en la búsqueda de empleo empieza como a visitar. Tenemos Zona Jobs, que lo pueden buscar en Google, tienen CompuTrabajo, Boomerang, son los más importantes en esto. Si ustedes entran en estos portales, en la parte de buscador de empleo, pueden poner discapacidad o personas con discapacidad y salen empleos que están abiertos para personas con discapacidad. Hay muchas empresas que marcan que los puestos son abiertos para personas con discapacidad porque te da la opción de marcarlo cuando uno carga una búsqueda en estos portales, entonces también ahí pueden revisar a ver qué es lo que sale. LinkedIn. Vamos a utilizar el chat de nuevo con sí o no. ¿Conocen LinkedIn? ¿Sí o no? Daniel dice que sí. No, sí, no, dice Hernán. Sí, Emi, sí, por ahí no. ¿Sí? Buenísimo. yo, Jessica también dice que no. Jorge, por ahí me dice que yo sí. Contame. yo lo conozco, pero nunca lo he usado. Bueno, ahí está. Bueno, ahora se viene la tarea que te voy a dar y les voy a dar a todos.
hay que empezar a usarlo LinkedIn. Y tenemos que bueno, yo voy a utilizar esta palabra, porque a mí me parece que está bueno, pero tenemos que invadir LinkedIn. Invadir quiere decir que tiene que haber representación de las personas con discapacidad en esta plataforma. LinkedIn es como una red social, es como, podemos decir, Facebook, que es la más conocida, pero está focalizada más en el empleo. Entonces vos en LinkedIn creas tu perfil, pero cuando creas tu perfil estás creando tu currículum vitae. Te va a preguntar información como, por ejemplo, formación, experiencia laboral, entonces ya lo cargas ahí. Y después te empezás a vincular con personas de recursos humanos, es una red social en la cual tienes que seguir personas, conectarte y crear una red de contactos, ¿no? Y creo que está bueno que lo empecemos a utilizar porque hay poca visibilidad de personas con discapacidad en esta red. No quiere decir que no haya, hay muchas personas que están dentro de esta red de LinkedIn, pero necesitamos más, y se necesita más de visibilizar, y de subir tu currículum, escribir de que estás en la búsqueda laboral, conectarte con gente de recursos humanos, decirle, hola, soy un tal, tengo este perfil, y estoy buscando este tipo de trabajo, si conoces algo, o si me necesitas, y te conectas, empiezas como a relacionarte, y eso también puede hacer como una apertura, porque es más directo, empezás a interactuar con personas que están buscando empleo. Así que si quieren, podemos organizar para el mes que viene una charla de LinkedIn, así aprendemos a usar LinkedIn, que me parece que eso está bueno, para que puedan crear su perfil y esas cosas. Ya tengo hasta una persona que podríamos invitar para que podamos hacer una charla. Así que si están interesados, pongan todos que sí en el chat y armemos para el próximo mes de julio una charla de cómo armar tu perfil en LinkedIn y empezar a buscar empleo ahí. Después, ¿dónde buscar empleo? Empresas que tengan políticas de inclusión laboral. Y ahí vamos a tener que empezar a investigar, ver en nuestra zona qué empresas han contratado personas con discapacidad, qué empresas dicen que tienen políticas de inclusión laboral, qué acciones están haciendo en materia de discapacidad, y ahí empezar a investigar este tipo de empresas nos va a ayudar también a enviarle un currículum a una empresa que realmente tiene como otra mirada. Puede ser que sean muchas, puede ser que sean pocas, pero está bueno por ahí dirigirlo a una empresa que realmente tiene políticas. Y si estamos en un pueblo o en una ciudad chica, que por ahí hay pocas empresas o las empresas no están haciendo mucho, ver también las que son a nivel nacional. Por ejemplo, nos pasó con una empresa como por ejemplo, no sé, Pharmacity. Pharmacity está a nivel nacional. Ellos tienen una política de inclusión laboral en Buenos Aires, que trabajaron durante muchos años, y ahora empezaron a lanzarlo en el interior. Bueno, ver si hay un Pharmacity en su zona y llevar su currículum, empezar a tener presencia, empezar a contactarse, con nombre Pharmacity, pero tenés empresas nacionales como por ejemplo Carrefour, que está en muchos lugares, que también tienen políticas de inclusión laboral, el Hiper Libertad también tiene políticas de inclusión laboral en diferentes lugares, también son lugares que está bueno llevar. Entonces ver esas empresas que a lo mejor a nivel nacional están desarrollando acciones y llevárselas. Y si no, utilicemos Google. Entramos a Google, ponemos la ciudad y decimos noticias de empresas que han contratado personas con discapacidad. Y nos van a salir un montón de empresas y empezar a ver, está cerca de mi zona, qué tipo de puestos buscan, y bueno, vemos que nos contactemos, y ahí podemos utilizar LinkedIn, bueno, buscamos a la persona de recursos humanos que trabaja en tal empresa, le mando la invitación, y cuando te contestan que sí, le mandas un mensaje, y hola, ¿cómo andás? Estoy en la búsqueda de empleo, te dejo mi currículum, soy una persona con discapacidad, tengo el certificado único de discapacidad, estoy abierto a propuestas laborales. Y ya empezamos a pensarlo desde otra manera. No de esperar que me llamen y que me digan, Luciano, te voy a llamar a una entrevista para un puesto, sino empezar a golpear yo la puerta, decir, hola, llámame. Estoy disponible, quiero trabajar, realmente puedo hacer cosas en el rubro que quiero, que definí con mis intereses. Me he formado en esto. Y ya es totalmente distinto. Ya no esperamos que alguien golpee la puerta por nosotros, sino también vamos todos a golpear la puerta. Acá somos casi 60 personas. 60 personas golpeando una puerta y hace mucho ruido. Imagínate si fuéramos todos y todas las que estamos en esta temática, ¿no?
haríamos flor de caos. Entonces ahí es como para repensar, ¿no? Si realmente queremos conseguir empleo y nos tenemos que motivar a hacerlo. Obviamente que no va a ser de un día para el otro, o sea, no es que mañana yo arranco y ya el lunes tengo la primera entrevista, ¿no? Capaz que pasen meses, pero lo importante es que sea un hábito de escribir, de contactar, aprender, vincularme. Si estamos en un evento, escribirle a una persona, hola, ¿cómo andás? Estoy en la búsqueda de empleo, si conoces algo, soy de la zona tal. Entonces empezar a generar esto de decir, no, pará, este pibe o esta piba están en la búsqueda de empleo. Ah, voy a leer su currículum. Ah, mira, no puede entrar en mi empresa, pero conozco a alguien que le puede interesar. ¡Pum! Ampliamos esas posibilidades, que eso está importante. Ahora vamos a tener algunos tips para la búsqueda de empleo. Vamos a empezar a hablarlos desde el otro lado. ¿Qué pasa desde el área de selección? ¿Qué pasa con los selectores? Y para esto tengo una invitada especial para ustedes, que se llama Vanessa Ceballos. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un ¿Cómo estás, gusto Vane? estar acá. Bueno, Bien, muchas bien, gracias acá estamos. por sumarte. Igual te voy a presentar primero. Muchas gracias. Vanessa es técnica en recursos humanos, también está especializada en coach, es coordinadora de la Bolsa de Empleo de la Comisión de Recursos Humanos de la Fundación Yo Soy Ayuda Comunitaria, así que si la quieren buscar en las redes, a la fundación. ¿Cómo figura en las redes, Vane? Figura Fundación Yo Soy Ayuda Comunitaria. Estamos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn también. Ahí les paso por el chat el link por si nos quieren seguir y que nos conozcan también. Ella Así está les paso. dedicada hace mucho tiempo en lo que es selección de personal, ha trabajado en muchas empresas, de hecho hoy también está teniendo una faceta también de trabajo independiente y está desarrollando búsquedas laborales, así que para esto te invitamos, Vani, para que nos cuentes qué está pasando desde el otro lado. ¿Cuáles son los principales errores que se ven en los currículum vitae, Vani? Contanos un poquito. Perfecto. Bueno, la verdad que me pareció muy importante los tips que les presentaste, porque bueno, fundamentalmente el desarrollo es fundamental, ¿sí? Porque imagínense que nosotros en una búsqueda, lanzamos una búsqueda por medio de LinkedIn, de CompuTrabajo, de Boomerang, de alguno de estos portales, y depende cómo sea el perfil, recibimos cantidad ilimitada de currículums, ¿sí? Y para ello tenemos un tiempo destinado para cubrir esa posición, ¿sí? Entonces, muchas veces son búsquedas que llevan, por ejemplo, un mes, búsquedas que es inmediato, que debemos cubrir la vacante de forma inmediata. Entonces, para agilizar nuestro trabajo es fundamental que el currículum tenga la información detallada, ¿sí? Sobre todo de experiencia laboral y de formación, tal cual lo mencionaste anteriormente. El tema de los datos personales, es muy importante que esté correctamente el número de teléfono o el mail. Incluso se recomienda poner 2 números de contacto, ¿sí? En el caso que sea un número de contacto, por ejemplo, de mi mamá, de mi papá, de mi casa, ¿sí? El número de teléfono fijo de mi casa, que las personas que estén a mi alrededor sepan de que estoy buscando empleo. Porque muchas veces pasa que nosotros no nos podemos comunicar con el número de celular personal, ya sea porque hay un número mal redactado, nos comunicamos con el otro número y esa persona no sabía de que estabas en búsqueda de empleo. Entonces se perdió esa oportunidad, ¿sí? Entonces, muy importante el tema de los datos de contacto. Algo también que quería sumar es que en la cronología, o sea, en el orden de la página del currículum, pongan primero la última experiencia laboral y la última formación. Y no pongan, por ejemplo, en primer lugar, cuando trabajé en el año 1990 en un kiosco, por ejemplo, sino al revés. Primero
lo último que trabajé, la última experiencia que tuve, la más actual, porque eso va a llevar a que nosotros podamos tener una lectura mucho más rápida del currículum y detectar el potencial candidato, ¿sí? Acorde a nuestra experiencia. El tema de la foto, como mencionabas, Luciano, es indistinto, no es obligatorio poner una foto, pero si decido ponerla, tiene que tener ciertas condiciones, tal cual lo mencionaste anteriormente. Muchas veces recibimos currículum que tienen fotos incluso en una fiesta, o fotos con... He recibido muchos currículum ahora últimamente que salen con el barbijo, ¿sí? Entonces, por ahí nos gusta la selfie que nos tomamos el fin de semana en un boliche, pero bueno, no es la acorde para el currículum, ¿sí? Y también tratar de estar solos en la foto, porque muchas veces también nos llegan fotos con un amigo, entonces no sabemos quién es Luciano Vélez, si es el de la izquierda o el de la derecha. Entonces, la decisión está en ustedes, pero si decido colocar la foto, que sea bajo unas ciertas condiciones, ¿sí? Acá te dice Daniel, qué exagerado por el tema de la foto. ¿Has recibido currículum con fotos así? Sí, por supuesto, miles, miles y miles. No es tan Miles, exagerado. incluso con la novia. Yo creo que, bueno, a lo mejor también ahí la novia medio celosa quiere salir en la foto con el novio, en la foto del currículum. Suele pasar. Hay de todo. Tengo sinceramente experiencias y anécdotas para contar indefinidas, así que son graciosas algunas, pero bueno, es importante que seamos responsables en el momento de postularnos y de buscar trabajo, ¿sí? Vania, acá te quería hacer una consulta que escribió Sí. Daniel en el chat. Dice, por ejemplo, él se está por recibir en el rubro de Sí. programación, Ujú. y lo único que no puede hacer es manejar vehículos o moverse mucho de noche. Ujú. Dice, ¿eso es necesario expresarlo en el currículum? ¿Vos qué opinás? ¿No es necesario? ¿Es necesario? Y es innecesario colocar mi disponibilidad horaria y leer, chicos, leer el aviso. En el aviso, por lo general, cuando, por ejemplo, es un turno nocturno, se informa disponibilidad para trabajar en el turno noche. O si es un turno con francos rotativos, por ejemplo, si es para cajero de supermercado, tiene francos rotativos. En los supermercados no se trabaja de lunes a viernes porque están abiertos todos los días, ¿sí? Entonces, cuando yo me postulo, tengo que leer muy bien el aviso, ¿sí? Para ver si me interesa, para ver si mi currículum y mi perfil va acorde a ese puesto, ¿sí? Por ahí me gusta mucho el trabajo y no tengo experiencia, y bueno, cuando envío mi currículum, ponerse a disposición del aprendizaje, pero no llegar al momento de la entrevista y decir, bueno, no leí de que tenía que trabajar los sábados y los domingos, y bueno, la verdad que no puedo, porque es una pérdida de tiempo para todos. Y siempre los selectores estamos jugados con los tiempos, porque no depende de nosotros por ahí el tiempo en el cual debemos cumplir el proceso de selección, sino también que nosotros estamos trabajando por lo general para un líder, por lo general para una gerencia o para una empresa particular que busca cubrir la necesidad, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Genial. Bueno, ahí para que lo tengas en cuenta, Daniel, solamente piensa de que si hay una búsqueda laboral que sea en turno nocturno, ahí no te postulas, y si no, aclara que tenés disponibilidad para turno mañana o turno tarde durante el día. Tal Que eso cual. está bueno aclararlo. Muchas veces, por ahí, nosotros, esto que decíamos, ¿no? Estas ganas de querer conseguir un empleo, utilizamos para cualquier cosa para decir en qué nos gustaría trabajar, pero también aceptamos cualquier condición muchas veces. Y por ahí, por el hecho de querer hacer algo o querer estar presente en una oportunidad o querer tener una oportunidad laboral, muchas veces las condiciones no son favorables para uno. ¿Por qué? O porque estamos estudiando, o porque voy a un centro de rehabilitación por la tarde, porque voy a terapia por la mañana. Entonces, todas esas cosas que hacen nuestro día a día, que muchas personas con discapacidad tienen, que son parte de sus actividades diarias, es importante tenerlas en cuenta. Si por la mañana ustedes van a rehabilitación o hacen alguna actividad
que es necesario también para uno, y expresar lo que por la mañana no hay disponibilidad, sino la disponibilidad es por la tarde. Y si no, también hablar con la empresa, si los contratan o si lo están por contrato, yo llamo a una entrevista y explicar esta situación. Porque es importante también charlarlo. No es malo, sino Tal cual. Que la otra persona conozca nuestra realidad, porque muchas veces también uno no sabe. Eso es real. Y no hay que estar negado también a responder estas preguntas, ni tampoco decirlo. Voy a rehabilitación durante la tarde, así que mi horario disponible es por la mañana. ¿Hay posibilidades Tal ahora? cual. Sí, listo, perfecto, sigamos con el proceso. Si no, bueno, buscamos otro lugar. Tal cual. Incluso también, si no lo quiero mencionar en el currículum, es una pregunta que se hace en el proceso de selección en las entrevistas. Si mi selector no lo hizo, para yo quedarme tranquilo, le aclaro: Vanessa, yo los días miércoles y jueves tengo que asistir a la facultad, que asistir al centro de rehabilitación. La verdad que no tengo disponibilidad durante este horario. Entonces el selector ya lo va a saber. En el caso que se pueda acomodar el horario, hay muchas búsquedas y hay muchas propuestas laborales que son negociables en algunos puntos, ¿sí? No siempre es como salió la búsqueda y no se puede negociar ningún punto, ya sea el horario, ya sea el salario, por ejemplo, que ese es otro punto muy importante que ya también les voy a mencionar. Entonces, bueno, mencionarlo desde un principio, porque muchas veces pasa que nos gusta mucho el perfil, entonces nosotros después tenemos que juntarnos con el líder o juntarnos con la empresa y defender ese perfil y venderlo, ¿sí? Y bueno, encontramos por ahí líderes muy negociadores, que tenemos la posibilidad de que se pueda moldar alguna cierta condición, entonces también es importante mencionarlo desde entrada. ¿Mm? Sí, es importante que también estemos abiertos a hablar, que seamos nosotros también los que comuniquemos, que seamos parte, al igual esto que decían, por ejemplo, esto de las adaptaciones o la accesibilidad o de algún apoyo. Es fundamental también esto hablarlo, si se comunica, exteriorizarlo, preguntarle: mira, yo soy una persona con, no sé, discapacidad física, uso bastones. En el lugar de la entrevista hay que subir escalones, va a ser virtual, va a ser presencial, entonces eso está bueno. Con respecto a una pregunta que hay en el chat, que acá le voy a responder Sí. yo, que preguntan el tema de la pensión. La pensión y el trabajo en blanco no son compatibles, es decir, que la pensión se pone en suspensión, como le decían ahí actualmente, y digamos, se deja de cobrar mientras uno está trabajando en relación de dependencia. Eso sí, te tienen que contratar en blanco como cualquier colaborador. Si estás por un programa de empleo, un entrenamiento, otra cosa, podés cobrar las dos cosas, pero si te contrataron como un empleado en blanco, como se dice habitualmente, la pensión se pone en suspensión. Así que tengan en cuenta eso. Generalmente hay personas que deciden qué quieren hacer, no se pierde porque uno llama a la Agencia Nacional de Discapacidad y avisa que ingresó a trabajar en blanco, pasa todos los datos y la información, y la Agencia Nacional de Discapacidad te pone en suspensión esa pensión. Si después, en todo caso, renuncias al trabajo, o te echan, o por cualquier motivo te vas del trabajo y te volves a encontrar sin trabajo, te comunicas de nuevo a la Agencia Nacional de Discapacidad y le decís: mira, me pasó esto, no tengo más trabajo en blanco, y te dan de alta de nuevo la pensión sin tener que hacer ningún trámite extra. Entonces eso está bueno que hicieron ahora. Vane, te iba a preguntar, ¿qué otros desafíos te has encontrado en las entrevistas laborales? Algunos mitos y esas cosas. Ahí Julián Perfecto. dice que él, perdón, Vane, ahí te Sí. interrumpo. Dice: yo trabajo y cobro pensión. ¿Cómo es eso posible? Escribinos después, contanos, Julián, cómo estás contratado y vamos a verlo, porque a lo mejor puede ser. Tal cual. Lo que dice la ley es lo que le dije yo, vamos a ver qué pasa después en la práctica. Vane, ¿cuáles son los desafíos que te has encontrado en las entrevistas y qué tipo de situaciones que has Bien. visto? Perfecto. Bueno, algo más que también me gustaría por ahí contarles que pasa desde el otro lado es que un proceso de selección tiene varias etapas, ¿sí? Y por ende también varios postulantes. Muchas veces me llaman a una primera entrevista
y por supuesto que genera esa ilusión, que genera ese anhelo, esas ganas de poder incorporarse, y más si me fue bien en la entrevista, pero también hay que tener en cuenta que hay varios candidatos y una vez que finaliza el proceso de entrevistas, puede llegar a haber una segunda entrevista que muchas veces puede ser con el líder del área. Puede haber entrevistas grupales que se llaman Assessment Center, que son entrevistas por competencias. Por ejemplo, les brindan durante ese día una actividad diaria de que tendrías que realizar en tu puesto de trabajo, cómo lo resolverías. Puede ser individual, grupal, como les decía. También hay que cumplir con unos exámenes preocupacionales de ingreso que son por ley, por eso también es importante, cuando yo te escuchaba, Luciano, mencionar con anterioridad la discapacidad, es importante que lo mencionen y que no lo oculten, porque después, ¿qué pasa si aparece en los exámenes preocupacionales? ¿Sí? Lo mismo con los estudios finalizados. Muchas veces digo que tengo el secundario terminado y después cuando se genera la contratación hay que entregar una documentación, ¿sí? Una documentación a la empresa, ya sea documento, quill, certificado de domicilio, todo para armar el legajo. Y dentro de ello va el certificado analítico del secundario. ¿Qué pasa si llegué a ese punto y mentí porque, bueno, quería tener el empleo? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y a su vez, el tema de cómo asistir a las entrevistas. Ahora se manejan mucho entrevistas virtuales, ¿sí? Muchísimo a través de este medio, por Zoom, por Meet, por Teams, hay diferentes plataformas, pero también siguen existiendo las entrevistas presenciales. ¿Cómo hago para ir a una entrevista presencial? A estar horario, lo mismo que la entrevista virtual, presentarse unos 5 minutos antes, tampoco una hora antes, porque el selector tiene una programación, ¿sí? Una agenda diaria, entonces muchas veces si me presento mucho tiempo antes, eso genera ansiedad y genera por ahí una desorganización en la agenda. ¿Me puede acompañar una persona? Sí, me puede acompañar una persona, pero la entrevista la debo hacer solo. No puede venir mi hermano, mi pareja, mi mamá o mi papá a participar en la entrevista conmigo en el proceso de selección, ¿sí? Lo mismo que cuando estoy trabajando. Cuando estoy trabajando, si yo necesito, por ejemplo, pedir un vale, un adelanto de sueldo, no lo puede pedir mi mamá, sino que lo tengo que pedir yo como trabajador, ¿sí? Eso es un punto importante. Y bueno, manejar la frustración cuando me dicen que no. Muchas veces nadie quiere escuchar que quedó fuera del proceso de selección, pero ¿qué es importante? Escuchar las devoluciones que me da ese selector. Los famosos feedback, que ahora se utilizan muchísimo, ¿sí? Se utiliza mucho que nosotros los selectores le digamos cuáles son los motivos por el cual no quedó seleccionado y cuáles son las oportunidades de mejora. Porque después con eso voy a generar un aprendizaje y en la próxima entrevista voy a saber cómo mejorarlo para que no me vuelva a pasar lo mismo. Otro punto importante que quería mencionar es el tema del manejo de las ansiedades. Cuando yo tuve una entrevista hace una semana y todavía no me contactaron para decirme sí o no, ¿está mal llamar al selector y preguntarle cómo sigue el proceso? No, no está mal, pero no todos los días y permanentemente, ¿sí? Por ahí, como les digo, hay procesos de selección que son de inmediatos, que demoran una semana, 2 semanas, son rápidos, y hay otros que demoran mucho más tiempo. Entonces, está bueno consultarle, porque demuestra de que tienen interés en la posición, pero también está bueno no llamar todos los días, ¿sí? No estar llamando todos los días, ni mandándole mensajes al selector todos los días, porque bueno, eso también genera un estado de ansiedad en ambas partes. No Sí, sé creo si que hay es alguna. fundamental. Creo que es fundamental esto, creo que rescato esto de no mentir, siempre ser, Ujú. ir con la verdad,
si hay algo que no sabemos, no lo sabemos, decir la verdad creo que nos ayuda también a acercarnos más a todo esto. Esto de aprender a gestionar o a manejar ese no también está bueno porque también nos Tal ayuda. cual. Y no solamente esperar por ahí una respuesta de un selector, porque también hay selectores que no te dicen nada, que directamente ni te llaman para decirte que no, Ujú. pero si no te llaman, también pensar después de terminaste la entrevista y decir, bueno, ¿qué es lo que sentiste? ¿Cómo te sentiste? Tal cual. ¿Qué dijiste que quedó bien? ¿Qué dijiste que quedó mal? Acá nos pregunta, por ejemplo, David, esto de cuando no se me entiende. Bueno, en este caso, en realidad, es trabajar mucho lo que es la paciencia en la comunicación. Seguramente vos para comunicarte, David, con otras personas, utilizás diferentes recursos. Está bueno esto de decir, bueno, yo tengo esta dificultad por lo mejor para expresarme cuando me pongo nervioso, entonces necesito paciencia, voy a necesitar más tiempo para decir las cosas. Entonces todas estas cosas se pueden hablar, se pueden decir, te lo puedes decir por un mail, o si te contactan por WhatsApp, y eso está bueno expresarlo. A lo mejor podés utilizar algún recurso alternativo, como por ejemplo podés utilizar a lo mejor si es presencial, un papel y un lápiz, para por ejemplo hacer una palabra difícil que a lo mejor la otra persona no logra comprender, bueno, escribirla o utilizar el celular, escribírsela por chat si es virtual. Está bueno esto de generar interactuar. Si nosotros nos quedamos con que no me entienden y no hacemos nada, bueno, listo, ahí está complicado. Pero si la otra persona no entiende, ver la forma de decir, bueno, te lo mando por chat, te lo escribo, dame un minuto, y ahí buscar otro apoyo. La otra consulta que nos dice acá, a ver, se me fue, creo que es Daniel. ¿Qué pasa si te asignan un cargo menor al que estás preparado? Bueno, eso suele pasar, y en la discapacidad suele pasar mucho. Muchas veces, porque tenés discapacidad, te asignan a lo mejor algún cargo mucho más bajo de lo que vos estás formado, o estás capacitado. Está bueno empezar si vos ya estás trabajando, como contaste, en una empresa, empezar a preguntar qué posibilidades hay de ascensos, qué hay Tal posibilidades cual. de crecimiento, porque eso también te va a ayudar también a identificar a vos qué posibilidades tenés dentro de la empresa o dentro del lugar donde trabajás, y eso está bueno, que lo charles, que lo hables, que empiecen a mostrar también tu habilidad de decir, no, mira, yo puedo hacer esto, me gustaría ver la forma de ingresar a otro puesto. ¿Vos qué opinas, Valen, de eso? Sí, sí, tal cual. Y aparte, también saber que tenemos el poder de decisión por nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros nos postulamos para un puesto de administración y me ofrecen un puesto de atención al cliente, y bueno, la verdad que no es el puesto que me interesaba. Muchas veces también pasa por la pregunta fundamental y la pregunta más incómoda que se genera durante los procesos de selección es ¿cuál es tu remuneración pretendida? ¿Sí? Porque a todos nos gusta trabajar porque nos llena de satisfacción, pero todos trabajamos por una remuneración, ¿sí? Entonces es muy importante establecer desde el primer momento si estamos alineados en cuanto a lo que la empresa me puede llegar a ofrecer y lo que yo necesito para mi vida diaria, lo que me parece acorde, y también cómo está evaluado ese puesto en el mercado. ¿Qué pasa si a mí me llaman para un call center de atención al cliente? ¿Qué sugiero? Que investiguemos, ¿sí? Investiguemos en internet, hay un montón de encuestas salariales y también existen los convenios colectivos de trabajo, las cuales tienen establecidas las paritarias actuales. Investiguemos ahí, preguntemos, ¿es un rubro, por ejemplo, de transporte? Bien, este rubro de transporte, ¿con qué sindicato, con qué convenio de trabajo está? Y con el UTA, bueno, vamos a investigar cómo están los salarios en UTA para una posición, por ejemplo, de administración, ¿sí? Es importante porque eso es un filtro que se utiliza también desde entrada, porque si nosotros, por ejemplo, no sabemos cuánto nos van a pagar de sueldo, porque por lo general muchas veces no se dice el sueldo en el primer momento, sino al finalizar el proceso, cuando se presenta la propuesta final,
pero bueno, saber si estamos alineados en el hecho, bueno, yo para esta posición me parece que está bien un salario de 50.000 pesos, bien, y no encontrarme que quedé seleccionado y que me van a pagar 20.000 pesos, porque después voy a trabajar ¿cuánto tiempo? Un mes, una semana, 2 meses, y cuando consigo otro trabajo mejor, me voy a ir. ¿Cómo nos retiramos? ¿Cómo renunciamos? Renunciamos siempre de la mejor manera. ¿Por qué? Porque otra etapa del proceso de selección es el pedido de referencias. Siempre se piden referencias en el trabajo anterior, ¿sí? Entonces tratamos siempre de irnos de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera de nuestro anterior empleador, porque bueno, en ese momento cuando nosotros necesitábamos ese empleo, fue muy importante para nosotros y nos dieron la oportunidad. Entonces, respetemos eso, ¿sí? Por más de que me ofrezcan un trabajo mejor, bueno, tratamos de irnos de la mejor manera, avisando, no dejando el puesto de un día para el otro. Por ejemplo, me contrataron para otro trabajo, el viernes no voy más y mando el telegrama de renuncia, ¿sí? Tratemos de tener esos detalles que son importantes para nuestra hoja de vida laboral, ¿sí? Sí, yo creo que acá es importante, ¿no?, que también aprender a decir que no cuando algo no nos Tal gusta, cual. cuando algo no es lo que nosotros esperamos, y también pensar de que a lo mejor, así como se dio esa oportunidad, se va a dar oportunidades en otro lado. Sabemos que es una realidad difícil, ¿no? Muchas veces también es esto, ¿no?, de la realidad compleja. Y acá Juan nos preguntaba que tenía un problema también, por ejemplo, de que no podía firmar lo que es el ingreso y el egreso, porque justamente en la empresa le hacían firmar una planilla. Ahí, Juan, yo lo que te recomiendo es que hables con la empresa, que hables con el área de recursos humanos, que hables con tu jefe o con tu jefa, y que le cuentes esta situación y que se busque alguna alternativa. Siempre hay alternativas para hacer las cosas. Y creo que si nos quedamos callados es cuando justamente no se pueden buscar soluciones. Y creo que esto de empezar a empoderarnos para hablar, para decir, es fundamental. Hay muchas deudas pendientes en lo que es el mundo de la discapacidad y el trabajo, muchísimas. Tenemos la ley de cupo que no se cumple, tenemos el Estado, un Estado ausente que tampoco nos regula las empresas, tenemos empresas que lo hacen solamente para lavarse la cara de que están haciendo una buena acción y Tal cual. contratan personas solamente para tenerlas ahí sentadas o sin hacer nada. Tenemos muchas situaciones negativas, pero si nosotros nos quedamos callados, no podemos cambiarlas a esas cosas. Entonces está bueno ahí empezar a interactuar y no ir a pelear o a querer confrontar o querer luchar por esto, sino ir a hablar. Esto que nos decía, por ejemplo, por ahí Julián, que está como bachero hace mucho tiempo, hace 7 meses. Bueno, pero hace poco tiempo también que estás como bachero y a lo mejor habría que preguntar cómo es el tema de lo de ascenso, si hay posibilidades de crecimiento. También es un periodo corto que estás trabajando en la empresa también te tiene que conocer a vos, te tiene que conocer también tus habilidades y de a poco también ir creciendo. Distinto sería si fueran 7 años que estás en el mismo rol, porque sería distinto. Recién estás iniciando este camino junto con la empresa. Entonces está bueno por ahí esperar un poco, hablar, preguntar, decir, mira, yo estoy formado en esto, me gustaría ver, de probar, a lo mejor generar un vínculo con el lugar está bueno, que es interactuar, es charlar. Y si nos cuesta por ahí hablar y nos cuesta por ahí hacer que la otra persona comprenda nuestro mensaje y buscar otros recursos, escribirlo, buscar un apoyo, siempre hay alguien con el cual nosotros nos vinculamos mejor y tenemos mejor relación o formas de comunicarnos. Entonces ahí buscar alternativas, formas de interactuar, que eso es fundamental. ¿Algún tips más, Vane, que quieras darle? Porque ya no hemos pasado de tiempo y no quiero que... Sí, estamos pasados de tiempo. Bueno, eso, y que traten de no caer en la frustración. Es difícil, ¿sí? Es difícil porque uno muchas veces no es algo que podemos controlar porque la realidad de la economía nos lleva puesto en un país donde permanentemente tenemos inflación y no podemos estar tranquilos, pero bueno, tratar de que cada experiencia sea un aprendizaje nuevo, ¿sí? Y que tomemos esas oportunidades de mejora
tomemos esas oportunidades de mejora, tomemos estos consejos que tanto vos como yo estamos brindando según nuestra experiencia y según nuestra profesión, y que generen contactos, ¿sí? Porque los contactos son fundamentales. Creo que el taller, si se hace el taller de LinkedIn, va a ser muy importante porque es la red social fundamental en donde nosotros podemos contactarnos con los selectores, ¿sí? Y que bueno, eso, que tratamos de no caer en la frustración, y que buscar trabajo es un trabajo, por así decirlo, como vos también lo mencionabas anteriormente, y que bueno, que depende de nosotros mismos, que el trabajo no va a venir a tocarnos la puerta. Muchas veces existen personas o existen este tipo de fundaciones como somos nosotros desde Fundación FISAC, que muchas veces hacemos el nexo, ¿sí?, entre la persona que busca empleo y las empresas, pero entender de que si quedo seleccionado no va a ser por la fundación, sino va a ser por mí, por cómo pase el proceso de selección. Y si no quedo seleccionado, no va a tener la culpa tampoco la fundación, y nadie va a tener la culpa, sino de que, bueno, que tengo que ir aprendiendo de esas experiencias y tomar las oportunidades de mejora, ¿sí? Antes de irnos, nos vamos a sacar una foto, así que les pido que prendamos la cámara y recordemos este momento que estuvimos compartiendo entre todos, que estaría bueno que nos juntemos. Y después le voy a dejar, mientras se van prendiendo las cámaras, le voy a pedir a Marcos, que quería hacer una pregunta. Ahí no sé si Marcos querés abrir el micrófono. Sí, quería consultar si se va a hacer un grupo para que estemos más o menos en contacto para preguntar las dudas que tenemos o sacarnos algunas dudas que haya quedado. ¿Qué opinan todos? ¿Les gustaría estar en un grupo para sacarse las dudas entre ustedes? Yo pienso que sí, sería bueno. ¿Sí? ¿Les gustaría? Sí, por mí sí. Para mí sí, porque quedaron, la verdad le digo, varias dudas y queremos, yo de mi parte quiero hacer bien un currículum para poder entrar a una empresa. Bueno, les voy a contar una noticia que bueno, que esto todavía se está cocinando, como se dice, todavía se está empezando a crear, pero estamos haciendo una alianza con la Asociación de Profesionales de Recursos Humanos acá de Córdoba para poder ayudar. Los profesionales de recursos humanos pueden ayudar a personas que quieran mejorar su currículum, que quieran mejorar su búsqueda, para que tengan un apoyo de alguien que realmente se dedique a eso, que está bueno, porque por ahí muchas veces que una persona que sabe cómo armar un currículum, todas esas cosas, te puede ayudar, está bueno. Así que les cuento ahí, ya los vamos a tener en cuenta y les voy a escribir por chat. Yo lo que voy a hacer es, vayan escribiendo en el chat si quieren. No les voy a pedir el número de teléfono porque sería muy invasivo. Lo que vamos a hacer es después los voy a escribir por mail. Aquellos que quieran ser parte del grupo me responden el mail y yo les armo un grupo para que podamos estar en contacto. Pero solamente lo que responden, porque no quiero que pasemos el teléfono y que cualquiera lo tenga. ¿Les parece? Eso es lo que me refería yo, que por ahí tengamos como usted que sabe que nos guíe. Por supuesto. De hecho, si todos quieren mandar el currículum a info@potenciate-consultora, lo pueden mandar, así después nosotros podemos pedirle algunas recomendaciones, algo para mejorar, que eso está bueno. Nos vamos a sacar la fotito. Disculpe. Sí. O sea, ¿dónde No, le mandan? quería decir lo del teléfono, que también se puede mandar por acá. En vez de elegir enviar el mensaje a todos, solamente elegirlo a usted. Sí, pero sería como nos va a demandar mucho tiempo. Pero por mail, yo les mando un mail mañana, les mando a todos por mail y les digo: hola, ¿cómo andás? Soy Luciano, estuvimos en la charla de ayer, y si quieren participar en un grupo, mandan su número de WhatsApp en el mail. Es mucho más fácil, entonces yo estoy funcionando y lo hacemos mucho más rápido.
Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sonreír y voy a contar hasta 3, nos vamos a sacar una foto. Se van a quedar un ratito así para que nos podamos sacar la foto. Aquellos que tengan prendida la cámara, los que no, no hay ningún problema, pero está bueno por ahí para poder guardar este recuerdo. Así que cuento 1, 2, 3, a sonreír. No se muevan todavía porque como somos varios tengo que hacer 2 fotos. 1, 2, 3, a sonreír. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar presente hoy. Espero que se lleven herramientas, que se lleven ganas de pensar esto, de decir, bueno, ¿cómo poder buscar esto que decía Marcos, ¿no? Esto de, uno tiene ganas de hacerlo y muchas veces necesita como este apoyo. Muchas veces aprender, vincularte, conocer cómo otra persona consiguió empleo también está bueno, empezar a charlar con otras personas es fundamental. Vayan a descansar, espero que les haya gustado, pongan en el chat si les gustó, qué les pareció, seguramente les quedaron algunas dudas que las podemos resolver en otro. Los voy a invitar al próximo evento que es de LinkedIn, ya lo voy a organizar para el mes que viene, así pueden aprender, que creo que está bueno que empecemos a invadir también esa red social y empezar a... Tal cual. Es accesible LinkedIn, así que si hay personas de usuarios de lectores de pantalla, así que no tengan miedo de que no van a poder acceder porque es accesible. Obviamente que no todas las personas utilizan texto alternativo, pero bueno, lo que es comunicación y manejo es sencillo, así que lo pueden utilizar. Galaxy A01 Core levantó la mano, pero no tiene tu nombre, así que... Pero bueno, aquellos que se quieran retirar, ya las y los libero para que puedan ir a descansar. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Vani, por el... Gracias, Por hasta luego. favor. Buenas noches. Quería decir que también si necesitan soporte en lo del currículum, también pueden escribir al Instagram de la Fundación, que también hacemos ese trabajo nosotros. Genial, así que si ¿Podría alguno... repetir el nombre de la fundación? Disculpe. Sí, ahí te paso. La fundación se llama FISAC, con Y, son las siglas de la palabra Fundación Yo Soy Ayuda Comunitaria. ¿Sí? Nosotros tenemos una bolsa de empleo y a su vez hacemos, ayudamos a las personas a preparar los currículos y demás. Así que yo les paso acá para que nos sigan y si quieren nos pueden escribir por ahí. También se necesitan muchas manos para esto, sí. Se necesitan muchas manos. Sí. Si no me escriben y yo les paso el contacto y la información de Vanessa ahí para que puedan ingresar a las redes y empezamos a generar esto que se llama redes. No solamente para empezar a ver fotos o por ahí internando de información, sino también para que sea un espacio de aprendizaje, de conectar y crecer en conjunto. Les agradezco por estar presente en el webinar de hoy, espero se hayan llevado muchas herramientas y bueno, a no bajar los brazos, sino a subirlos y empezar a movernos para también empezar a trabajar, desde las posibilidades que tiene cada uno y desde el potencial que tiene cada uno, ¿no? Porque que no nos guíen las limitaciones, que se nos vaya por otro lado, ¿no? Por lo que sí podemos hacer y lo que podemos poder generar en una empresa y valor en una empresa. Así que bueno, que tengan bonita noche, muchas gracias Paola por acompañarnos como intérprete y seguimos en contacto. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias Gaby por estar presente ahí.